Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de nuestros oyentes, de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Catherine en su segmento Vuélvanse a mí. Así que, Catherine, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de poder compartir. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Bueno, el día de hoy voy a compartir este tema que le he denominado ¿para qué sembramos? ¿Cuál es el propósito, no, de la siembra? Entonces, ahora que estamos ya culminando un año, en- bueno, ¿no? Es un tiempo, creo, de evaluar, un tiempo de evaluar las decisiones que hemos ido tomando, ¿no? Y también de expectativa para el siguiente año. Entonces, pero hay una realidad, ¿no? Y nosotros pues sabemos que hay principios, ¿no? En la palabra de Dios, que nosotros vamos a cosechar al siguiente año, ¿no? El 2024, lo que hayamos sembrado este año, ¿no? Entonces, lo que yo haya sembrado este año va a ser mi cosecha del siguiente año, ¿no? O no solamente lo de este año, sino también lo de años anteriores, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un principio, la siembra y la cosecha, y sí o sí se cumple, ¿no? Entonces, yo puedo desear muchas cosas, ¿no? Todos deseamos algo diferente y la verdad es que todos tenemos deseos buenos, ¿no? Pero desear no te lleva pues a la acción, ¿no? Entonces, o sea, yo puedo, claro, o sea, el deseo no es acción, solamente es un deseo, ¿no? Y se puede quedar en un deseo, pero yo puedo desear muchas cosas buenas para el 2024, pero si ahora yo no empiezo a sembrar, o si no tomo una decisión en mi vida, nada va a pasar, ¿no? O sea, las cosas van a permanecer, pues, ¿no? Tal y como están. Es necesario tomar acción. Entonces, desear no es suficiente, es necesario tomar acción. Entonces, lo que nosotros sembramos, cosechamos. En la palabra de Dios en Gálatas 6, del 7 a 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿no? Dice, Dios no puede ser burlado, porque dice que todo lo que el hombre va a sembrar, eso también, ¿no? Segará a cosechar, ¿no? Ahora, ¿por qué dice que Dios no puede ser burlado? Se refiere a que es un principio, ¿no? Con el que, inevitable, ¿no? Bueno, Dios no ha establecido principios. Entonces, por más de que yo no quiera tomar en cuenta este principio, por más de que yo haga burlarse, realice eso, esto es un principio inevitable, ¿no? Que sí o sí se va a cumplir. Entonces, no, de Dios nadie puede burlarse, ¿no? Entonces, a eso se refiere que Dios no puede ser burlado, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo siembro A, no puedo pretender cosechar B, ¿no? O sea, yo lo que siembro voy a cosechar, ¿no? Ahora, ahí es algo muy interesante en ese versículo que dice el que siembra algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo normalmente, la verdad es que yo entendí este principio así, ¿no? Yo, digamos, siembro enojo, voy a cosechar enojo, ¿no? Pero ahí dice, ¿no? El que siembra para, o sea, ¿para qué siembras? ¿No? El que siembra para. Entonces yo normalmente entendería el principio así, por ejemplo, si yo siembro ira, voy a cosechar ira, decía, ¿no? Pero ahí dice que sembrar para qué. Entonces a veces nosotros también sembramos buenas cosas, ¿no? O sea, la semilla es buena, ¿no? Pero, pero muchas veces no tenemos el resultado que queremos, ¿no? Muchas veces esa semilla que es buena, entonces se contamina. ¿Por qué se contamina? Porque en ese versículo dice el que siembra para. Uno dice para agradarse a sí mismo, dice que si siembra para su carne, o sea, para agradarse a uno mismo,
dice que segará corrupción, o sea, es algo que se va a corromper, pero dice que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, ¿no? Ahora, Dios en nosotros nos ha creado para compartir, ¿no? Nos ha creado para compartir. A ver, disculpen un momentito, por favor, que lo que pasa es que por el tema de los cohetes, mi mascotita está rascando la puerta, no ha entrado en pánico por el tema de que, bueno, como estamos en épocas de Navidad. Un momentito, por favor. Ya, van a llevar. Ya, entonces, el tema es, ¿no? ¿Para qué sembramos, no? Entonces, bueno, yo es algo particular que yo también he vivido, ¿no? Que digo, a veces uno hace las cosas bien, pero a otros, o sea, yo veo que otros, pues, no hacen las cosas bien y les va bien, pues, ¿no? Y yo digo, no, y yo, o sea, yo que estoy haciendo esto, ¿y por qué a mí no? ¿No? Y hasta a veces de repente hay sentimientos en mi corazón de molestia, ¿no? O como, sinceramente, como si Dios fuera injusto, pero Dios no es injusto, ¿no? Si no es un tema mío, yo entiendo que Dios no es injusto, pero a veces yo digo, hasta pareciera que eres Dios injusto, ¿no? Entonces es entender el principio para qué, ¿no? Si nosotros sembramos para nosotros mismos, vamos a cegar corrupción, así la semilla sea buena. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, invierto en la vida de una persona, ¿no? Tengo una amiga, digamos, a la que yo le doy buenos consejos, eh, le ayudo, le apoyo, y esta persona de repente no es agradecida, ¿no? Y luego en un tema de aconsejarle, yo le he contado cosas personales mías para ayudarla, ¿no? Para que ella también pueda crecer, ¿no? Y luego esta persona empieza a hablar mal de mí y expone eso privado que yo le he contado a esa persona, ¿no? Entonces, nuestro corazón, lógicamente, a veces dices, o sea, yo he sido bueno con ella, pero ella no está, o sea, no veo cosecha, puedes decir, ¿no? Si yo he sido bueno con ella, ¿por qué me pagan con injusticia? Entonces, el tema es ahí, ¿para qué yo estoy sembrando? Si yo he sembrado para agradarme a mí misma, lógicamente mi corazón se va a llenar de amargura, ¿no? Porque voy a cerrar mi corazón y me voy a cerrar y voy a decir, no, yo nunca más voy a confiar en una persona, nunca más voy a confiar en una persona. Ya nunca más le voy a abrir mi corazón y nunca más voy a ayudar a una persona porque las personas son malas y mi corazón se va a cerrar, ¿no? Entonces, y yo digo, ¿y para quién lo he realizado? ¿No? Si lo he realizado para mí misma, lógicamente me voy a cerrar a aportar a la vida, agregar valor a la vida de las personas. Pero si yo he sembrado para agradar el Espíritu, he sembrado para la gloria de Dios, porque Dios desea que nosotros podamos ser personas de bendición, podamos bendecir a otras personas, que agregarles valor a otras personas. Así esta persona de repente tenga una mala actitud conmigo, si yo lo he hecho para Dios, o sea, mi corazón va a estar tranquilo porque voy a decir, yo lo he hecho para Dios, o sea, no lo he hecho para mí misma, sino lo he hecho para Dios. Y así esta persona de repente no sea agradecida, yo voy a estar tranquila porque lo he realizado para Dios. Entonces, a eso, ¿no? Se refiere, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿No? Si lo hago para agradarme a mí misma o lo hago o lo hago para, no para agradar a Dios, ¿no? Entonces dice que si yo lo hago para mí misma, para mi carne, dice que de la carne segará corrupción. Es decir, que esa semilla, esa buena semilla que era un inicio, como ha sido para mí misma, ha sido estropeada, ¿no? Ha sido dañada, ¿no? Algo muy interesante también, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los abogados o en toda decisión que nosotros podamos tomar, nuestras decisiones van
afectar a otros, ¿no? Por ejemplo, una decisión de un presidente, por ejemplo, que tiene un alto grado de responsabilidad, una decisión de una autoridad, ¿no? Gubernamental, eh, afecta, afecta a muchas personas. O sea, si yo, por ejemplo, tomo una decisión solamente, por ejemplo, pensando en mí y no pensando en cómo puede dañar o cómo puede edificar a otras personas, ¿no? O sea, eh, no tengo que, Dios nos lleva a nosotros a ser relacionales, ¿no? No pensar solamente en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones pueden edificar la vida de otras personas o también pueden, ¿no? Traer consecuencias negativas. Pienso en un tema económico, por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero realizar un negocio y yo sé que hay cosas ilícitas y de repente yo busco inversionistas, ¿no? Y como había algo ahí mal, el negocio no sale bien porque había cosas, ¿no? Que no estaban correctas y va a perjudicar a mis inversionistas, ¿no? Entonces, yo no puedo tener una vida egoísta y pensar solo en mí, ¿no? Solo en mí, sino también Dios no me llama a mí a pensar en los demás, porque Dios es generoso, ¿no? Dios siempre piensa, ¿no? O sea, no solamente se trata de mí, sino también Dios quiere bendecir, ¿no? Quiere usar mi vida para que yo pueda bendecir a otras personas, ¿no? Entonces, cuando uno siembra, ¿no? Pero da de manera generosa, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque implica a veces, muchas veces un sacrificio, ¿no? Y este principio me enseña a que yo siembro, pero siembro pensando en otros, no para agradarme a mí misma. Y también para proyectarme más allá de mi vida, ¿no? No solamente pensar solo en mí, sino proyectarme hacia la vida de otras personas, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, o bueno, otro ejemplo, ¿no? En la iglesia, muchas veces nosotros podemos hacer una actividad que nos gusta a nosotros, ¿no? Pero a veces no pensamos en si eso le va a gustar a otra persona, ¿no? Solamente pienso, no, si a mí me gusta, ya, normal, pero no pienso si eso le puede gustar a otras personas, ¿no? Entonces, entonces me lleva, ¿no? Esa palabra a pensar más allá de mí misma, ¿no? Ahora, ahí dice, no dice en ese versículo qué cosa es sembrado, no dice, siembro enojo, cosecho enojo, sino dice para qué lo hace. Entonces, ahora esa palabra dice que si es para sí mismo va a traer corrupción, ¿no? Y corrupción implica decaimiento, pérdida, ¿no? Entonces, eh, el contexto, ¿no? De ese versículo es que nosotros podamos ayudar, ¿no? Podamos dar, ¿no? Sacrificar muchas cosas, o sea, lo de nosotros mismos hacia otro, porque Dios nos enseña eso en su palabra, ¿no? Dios nos enseña a vivir en comunidad, ¿no? Ayudarnos el uno al otro porque somos un cuerpo, ¿no? Y, por ejemplo, si tu pie está mal, lógicamente tu otro pie hace un mayor esfuerzo, ¿no? Y todo, ¿no? Todo, pues, si ese pie está mal, se le toma un mayor cuidado o en una fractura y tienes que usar otras partes de tu cuerpo, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ayudarnos mutuamente, ¿no? A, a dar sacrificialmente, ¿no? Eh, entonces, a veces también tenemos eso, ¿no? De ser del tema de la filantropía, ¿no? Muchas veces, sí, hay un buen deseo, ¿no? Pero a veces también pasa de que de repente damos, pero para tener un beneficio personal, ¿no? Y no digo que no haya beneficios, ¿no? A veces porque cuando das también, ¿no? Lógicamente ese principio se cumple, ¿no? Pero no, o sea, ¿cuál es la actitud de tu corazón? O sea, ¿para qué tú das? ¿No? Entonces, Dios nos invita también a nosotros, a que nosotros podamos dar, ¿no? Porque es fácil, por ejemplo, es fácil dar a quien es amable contigo, a quien es, bueno, acá, bueno, decimos chévere, ¿no? Chévere contigo, a quien es amable, pero a veces dar a una persona que no es agradecida, ¿no? O a veces dar a una persona que no te lo va a poder devolver, ¿no? Y tú sabes que no te lo va a poder devolver y no te lo va a agradecer.
y encima te va a pagar con una mala moneda. Entonces, cuando pasan esas cosas, ahí se revela realmente para quién hemos sembrado, ¿no? Ahí es donde revela nuestro corazón y yo para quién he sembrado, ¿no? Entonces debemos sembrar para la gloria de Dios, debemos sembrar en el reino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, se refiere a nuestras, no solamente, a veces también pensamos solamente en lo económico, ¿no? Cuando hablamos de dar, de generosidad, solamente pensamos en lo económico, pero sabemos que también este principio aplica a todo, ¿no? Sí, también aplica a lo económico, pero también se refiere a nuestras relaciones, ¿no? Nuestro relacionamiento con otras personas, ¿no? Entonces, mi relacionamiento, como yo me relaciono con otras personas, es una siembra que va a traer una cosecha. Y tengo que entender que eso comienza en mi casa, ¿no? Entonces, muchas veces también pasa de que nosotros también cosechamos el esfuerzo de otras personas, o sea, cosechamos lo que no hemos sembrado, ¿no? Yo veo, por ejemplo, este año, a inicios de año, tuve la oportunidad de viajar a una ciudad que acá en Perú se llama Cajamarca, y la verdad es que yo coseché la generosidad de otras personas, ¿no? Que habían sembrado, ¿no? Porque, bueno, mis pastores, ¿no? Bueno, el papá de mi pastor, él había pastoreado iglesias en Cajamarca, ¿no? En su juventud, ¿no? Ahora ya es una persona ya mayor, ¿no? Y en esa ciudad los aman mucho porque ellos han sembrado en esa ciudad, ¿no? Y entonces como yo soy de Arequipa y yo soy de la iglesia, ¿no? Asisto también a esa iglesia donde, bueno, asiste ese pastor. Entonces había, pues, ¿no? O sea, había una generosidad, o sea, eran personas muy generosas, muy amables, y pues también no me conocían, ¿no? O sea, yo no los conocía, ¿no? Y recién los he conocido, pero me han tratado, o sea, me han hecho sentir en casa, ¿no? Han sido muy amables conmigo, han sido muy generosos, ¿no? Y yo decía, y yo conversaba con mi pastor, y yo le decía, pastor, gracias porque he cosechado su esfuerzo, o sea, he cosechado algo que yo no he sembrado, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que también Jesús les dice a sus discípulos, ¿no? Que yo les he enviado a cosechar lo que a ustedes no les ha costado ningún trabajo, ¿no? Muchas veces cosechamos donde todo está listo, ¿no? También pienso en esto, en el tema de, por ejemplo, ¿no? A veces hay familias, ¿no? Que han tenido buenos principios de administración en el tema de su economía, ¿no? Y han podido dejar herencias hasta sus nietos y a muchas generaciones, ¿no? y, ¿no? Y tienen pues no recursos, ¿por qué? Porque ellos de repente no han sembrado, ¿no? Pero están cosechando lo que sus abuelos han sembrado, lo que a ellos no les ha costado ningún trabajo, ¿no? Y muchas veces de repente pueden hacer esa envidia en el corazón y decir, oye, ¿por qué él si hace eso y se porta mal? Pero es un principio, ¿no? Sus abuelos han tenido, sus padres han tenido buenos principios, ¿no? De administración, ¿no? De recursos que Dios les ha provisto y ellos están cosechando, ¿no? Entonces, gloria a Dios por eso, ¿no? Porque eh, si han aplicado principios de la palabra, lógicamente eso pues trae un resultado también, ¿no? Que va a bendecir a nuestras generaciones, ¿no? Y ahora, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El corazón egoísta que siembra para sí mismo arruina su cosecha, daña su semilla porque no va más allá de él, ¿no? Se queda ahí enfrascado en él, o sea, no va más allá de él. El fruto es para otro, ¿no? Tú siembras, cosechas el fruto, es para otro, ¿no? Entonces Dios ha establecido que la siembra sea en otros, ¿no? O sea, sembrar para otros, ¿no? Y también yo muchas veces puedo cosechar, ¿no? Como les decía, la generosidad de otras personas, ¿no? O nosotros muchas veces cosechamos la siembra de otras personas, ¿no? Mm, entonces, Dios busca eso, ¿no? Eh, Dios busca que cambiemos nuestra mentalidad, ¿no? Dios busca que cambiemos nuestra mentalidad, ¿no? Ahora, Dios también, Él quiere que nosotros
¿no? Que seamos personas que bendicen, ¿no? Que seamos bendecedores y, ¿no? El que también que seamos una semilla, ¿no? ¿No? Hay una palabra que dice, ¿no? Que en nuestra simiente sean benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Él desea que nosotros podamos sembrar, ¿no? En otros y que podamos bendecir a otras personas, ¿no? Ahora, Dios nos bendice con sus palabras, ¿no? Cuando, por ejemplo, creó al hombre, ¿no? Y a la mujer dice, y los bendijo con estas palabras, ¿no? Fructifica, multiplica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también muchas veces, ¿no? Nosotros vemos, ¿no? El pecado, ¿no? Entonces, eh, Dios busca en cada generación, ¿no? En cada familia, ¿no? Generación, personas que vuelvan su corazón a Él, ¿no? Eh, Personas que regresen su corazón a Él, ¿no? Eh, Busca eso, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? En mi familia, eh, yo he visto que mis tías, por ejemplo, ellas habían tomado esa decisión, ¿no? Digamos, mis abuelos no congregan en una iglesia, pero ¿dónde ha venido esa decisión de fe? En una hermana de mi mamá. Entonces ella tomó su decisión de fe, ¿no? De seguir a Dios. Y ella ha sembrado eso en nuestros corazones, ¿no? Ha influenciado, ¿no? Hemos visto su vida ejemplar, su ejemplo, y eso nos ha impactado, y bueno, sus hermanas, mis tías, han tomado esa decisión de fe, ¿no? Y nuestra familia ha sido transformada, ¿no? Entonces, Dios busca, ¿no? Dios busca, está buscando en cada generación a alguien que vuelva su corazón a Él, ¿no? ¿No? Alguien que vuelva su corazón a Él y en esa familia sembrar una buena semilla, ¿no? Y que nosotros, esa buena semilla porque es de gracia, ¿no? Jesús ha pagado un precio muy alto, muy, muy alto, y es algo que nosotros no hemos sembrado, ¿no? Hemos cosechado el sacrificio de Jesús en la cruz, pero nosotros no lo hemos sembrado. Ha sido el sacrificio de Jesús, y eso es algo que Él nos ha dado de gracia, porque Él nos ama, porque Dios es bueno, ¿no? Pero también nosotros no podemos quedarnos con esa, solamente no me puedo quedar con esa buena semilla que Dios ha plantado en mi vida. Dios quiere que yo también dé a otras personas, o sea, comparta, ¿no? Entonces, que pueda sembrar esa semilla en otras personas, ¿no? Y servir a otras personas, expresar, ¿no? Que mi corazón, que el amor que Él ha puesto en mi corazón también, así como Él ha sido conmigo, ¿no? Yo también pueda hacer con los demás y yo también pueda expandir esa semilla. Esa semilla de la palabra de Dios, ¿no? Que tiene esa capacidad, ¿no? Ese potencial de bendecir, ¿no? A las naciones de la tierra, ¿no? Porque es una semilla, ¿no? Con un tremendo potencial que Dios ha puesto, ¿no? Entonces, cuando yo cambio mi mentalidad, ¿no? De sembrar, de pensar solo en mí, a empezar a sembrar en la vida de otras personas, ¿no? Esa semilla va a empezar a crecer, ¿no? A brotar, va a empezar a dar fruto, ¿no? Entonces, Dios tiene ese corazón, ¿no? Pero yo también necesito tener un corazón dispuesto, ¿no? Entonces, cuando sea generosa, debemos de hacerlo con la mentalidad correcta, ¿no? No lo hagamos para nosotros mismos, porque si no, vamos a vivir frustrados porque te va a llevar a eso, porque muchas personas no te lo van a agradecer. Y si ha sido para ti misma, entonces te va a llevar a una frustración, ¿no? Entonces, y también va a evidenciar, ¿no? Y si es que evidencia no ha sido para mí misma, será un tiempo de valorar el corazón, ¿no? Eh, Muchas veces también como líderes, ¿no? También tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Porque nosotros pues no tenemos que tener una actitud pues de siervos, ¿no? Porque, bueno, liderazgo es influencia, también un líder sirve a otras personas, ¿no? Por ejemplo, si tú sirves para ti misma y de repente alguien no te lo agradece, vas a vivir frustrado, ¿no? ¿No? Entonces, el consejo de Dios, de la palabra de Dios, dice que debemos sembrar para el espíritu, ¿no?
Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, yo lo hice para ti, ¿no? Y cada vez que encuentres una oportunidad, esa semilla que Dios ha puesto en nuestros corazones quiere que lo podamos sembrar en otras vidas, ¿no? Date gracia, ¿no? Recibiste de gracia, dar de gracia, ¿no? Y, y esa es una cosecha que va a afectar hasta 1000 generaciones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quieres una cosecha? ¿No? Una cosecha. ¿No quieres que tu cosecha sea arruinada? Entonces no sembremos para nosotros mismos, no lo hagamos para nosotros mismos, ¿no? Ahora, vemos, ¿no? El tema de Nehemías, por ejemplo, ¿no? Eh, el pueblo de Jerusalén estaba viviendo un tiempo, cuando él no servía de copero del rey, se enteró, ¿no? Cómo estaba Jerusalén y Jerusalén estaba en calamidad, ¿no? No, no Jerusalén, estaba en calamidad, ¿no? Claro, los muros, ¿no? Estaban derribados, los muros, ¿no? Estaban viviendo en calamidad, ¿no? Ahora, Nehemías no había sembrado para sí mismo, ¿no? ¿No? Sino había sembrado para agradar a Dios, ¿no? No solamente estaba pensando en él, porque si él hubiera estado solamente pensando en su comodidad, bueno, estaba en un lugar, tenía una posición, ¿no? Tenía una posición en el lugar donde él estaba, ¿no? Como copero del rey. Pero él no solamente estaba pensando, bueno, no pensaba en sí mismo, pensaba cómo agradar a Dios, cómo servir a otros, esa era su actitud de siervo, ¿no? Entonces, debemos también tener esa actitud de Nehemías, ¿no? De sembrar en la vida de otros, ¿no? Y Dios lo prosperó, ¿no? Vemos el servicio de este hombre, ¿no? Entonces, son principios que Dios ha establecido en su palabra, ¿no? Y bueno, ya estamos concluyendo el año, va a ser un tiempo de evaluar nuestros corazones eh, y hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Para qué he sembrado? ¿No? Si yo quiero una cosecha, necesito, ¿no? O sea, voy a cosechar, el 2024 voy a cosechar lo que este año he sembrado y lo de años anteriores, ¿no? Mm, Dios pues nos llama, ¿no? A hacerlo con la actitud correcta, ¿no? No se trata, porque hay muchos artistas o muchas personas o nosotros mismos que a veces hasta se dona, ¿no? Para no pagar, o sea, se dona también para reducir el tema de los impuestos y no es algo que esté mal, no es algo legal, ¿no? Pero de repente tú donas y dices, no, no, por eso es para de repente deducir el tema de impuestos, ¿no? Pero Dios nos lleva más allá de nosotros mismos, ir a otras personas, ¿no? Dios desea que nosotros podamos bendecir ser de bendición, ¿no? Ser unos bendecidores. Porque nuestra vida es un canal. Dios desea que seamos un canal donde fluye, ¿no? Un canal que fluye, que seamos como ríos de agua viva, ¿no? Que ayudemos a otras personas, que agreguemos valor a otras personas, ¿no? Entonces, Dios quiere que, como le dijo, ¿no? A Abraham, ¿no? Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Nos llama a vivir, ¿no? Un proceso. Dios quiere que nosotros seamos personas que bendigan, ¿no? O esa palabra, ¿no? Que escuchamos, bendecidos para bendecir, ¿no? Entonces, Dios nos llama a dar fruto. El fruto, me gusta mucho ese concepto que el fruto encapsula semillas, que el fruto es un encapsulador de semillas, ¿no? Porque a través del fruto caen las semillas a tierra, ¿no? Y crecen nuevos árboles, ¿no? Y dan nuevo fruto, ¿no? Imagínate si no darían fruto, pues ya tendríamos extinción de plantas, ¿no? De frutos, ¿no? Entonces es importante, el fruto es importante, dar fruto, semillas, ¿no? Fruto que contienen semillas para plantar eso en otras personas y que esas personas también puedan dar fruto y, y también puedan sembrar en la vida de otras personas, ¿no? Y así bendecir, ¿no? Bendecir a personas. Entonces, bueno, será el tiempo de evaluarnos ¿no? Y este año con nuevos retos. Gracias.